La ansiedad, como lo planteamos en el primer segmento, es un problema muy, muy serio y que afecta muchísimo la salud mental de muchísimas personas. Se calcula, y ahora nuestro experto nos va a decir cuál es la prevalencia, la cantidad de gente que tiene ansiedad en el mundo es enorme. Vamos a hablar con el licenciado Luis Olavarría, él es psicólogo social y de comportamiento humano, coordinador de la carrera de psicología de la Universidad Privada del Norte, sobre ansiedad en esta coyuntura y estamos seguros que conociendo los conceptos de la ansiedad en esta coyuntura la podemos aplicar en otros contextos de nuestra vida y cómo solucionarla. Licenciado, qué gusto de saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Huertas. ¿Cómo está, Mabel? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Está Mauricio también. Mauricio Fernandini también. ¿Cómo está Mauricio? Sí. Gracias, doctor. Buenos días. Una de las teorías, la teoría cognitiva, dice el licenciado, y la leí hace un momentito, que la teoría cognitiva explica la ansiedad como la tendencia a sobreestimar el potencial del peligro. Los pacientes con ansiedad tienden a imaginar el peor escenario posible y evitan las situaciones que creen que son peligrosas para que no se active ese mecanismo de mirar al futuro. Defínanos la ansiedad en estos términos, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué síntomas da? Y en esta coyuntura, ¿cómo se puede estar manifestando? Bien, ante esta coyuntura yo creo que es importante tener en claro primero qué es la ansiedad, ¿no? Porque puede presentar tantas manifestaciones como personas que la sufren en sí, ¿no? La ansiedad básicamente es un miedo actual a lo que está pasando realmente en la actualidad, que es si lo queremos asociar ahorita, lo estamos realizando mediante el tema político, ¿no? Este miedo que se ha generado está asociado no solamente al ámbito personal, sino al ámbito de creencias, ahí donde usted menciona el lado cognitivo, está asociado al lado social, a ese miedo irracional que las personas han ido construyendo en base a las redes, en base a los medios, en base a una serie de circunstancias, pues que ha generado todo ese tipo de ansiedad. Esta ansiedad a futuro va a generar una angustia, ¿no? Va a generar una angustia que posiblemente ya se puede ir generando pues a nivel más macro. Esta ansiedad y angustia a futuro puede generar pues niveles de depresión, niveles de agresividad, niveles de dudas mentales, de ideologías, de creencias irracionales en gran magnitud, ¿no? Definida de esa manera, que es interesante porque es ese miedo actual a lo que viene. ¿Existe alguna, alguna intervención, algún tipo de consejo radial que podamos darle a nuestros radioescuchas en este momento, licenciado, para evitar que sigan ese camino que acaba de decirnos? Sí, yo comúnmente lo primero que recomiendo es que tengan en cuenta bien, que reconozcan, mejor dicho, cuáles son nuestros síntomas psicológicos, ¿no? Si es que sienten inquietud, agobio, sensación de amenaza o peligro, ganas de huir, inseguridad, miedos irracionales, la incertidumbre, dificultad para tomar alguna decisión. Yo creo que, y si va más asociado a los temas físicos, como temblor, tensión muscular, inquietud, sudoración y periodontitis palmar o otras situaciones que generan ansiedad, pues yo creo que lo más importante es buscar ayuda profesional para poder revertir esta situación. Claro. ¿No? Eso es para los días que vienen, pero hoy día, por ejemplo, hoy día ha amanecido, como decíamos con Mabel y Mauricio, entre broma y serio hace un rato, estamos al lunes 7, ha amanecido y no ha pasado nada. Hemos tomado desayuno, no pasó nada, han salido a trabajar. A eso me refería. Bueno, ¿qué cosas prácticas le podemos dar a los oyentes hoy? Yo creo que la mejor ayuda que uno debe tener es continuar con su vida, ¿no? A pesar de los cambios que se pueden suceder, creo que debemos ser adaptables, ¿no? A las situaciones reales, ¿no? Yo creo que no hemos perdido todavía, pues, el quiénes somos y debemos seguir hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso, o sea, y si va a haber cambios a futuro se darán en 2 años posiblemente, no actuales, así que nosotros debemos continuar
trabajando, esforzándonos, estudiando, adquiriendo conocimiento, básicamente, ¿no? Porque esa es una... ¿Qué pasa? Y creo que por ahí va también la consulta del doctor. En este momento, por ejemplo, hay mucha gente que está estudiando o que está trabajando y no puede concentrarse, porque esta es una angustia tan grande, ¿no? Que lo imposibilita hacer otras cosas. ¿Qué hacer? ¿Hay algún ejercicio mental, respiración, algo que nos ayude a escaparnos de este momento para concentrarnos y enfocarnos en lo que realmente debemos hacer? Lo primero que debería hacer es apagar el televisor posiblemente y concentrarse en lo que tienen que hacer. Porque apagar la radio y la televisión. Apagar la radio y la televisión porque... Basta de seguir estudiando el conteo rápido, el boca de urna. Exacto. Basta. A eso me refería, ¿no? O sea, creo que hasta el viernes podemos concentrarnos un poco y ahí prender y dedicarnos, ¿no? Pero no podemos perder quiénes somos realmente por las circunstancias que están pasando, ¿no? Si bien es una circunstancia difícil para muchos peruanos, pues debemos continuar, ¿no? Podemos hacer ejercicio, podemos claro, Luis. Concentrarnos. En ese sentido, felizmente hay antídotos saludables, ¿no? Como el deporte, la lectura, la buena conversación, la contemplación de la naturaleza. Yo quería apelar a tu experiencia y a tu profesión para entender la ausencia de empatía, ¿no? Entender por qué el otro piensa diametralmente opuesto a mí y que asome el respeto, no la agresión, ¿no? Ser empático es algo que uno trae en su ADN, es un patrón de conducta adquirido porque tus patrones de conducta en la educación te lo inculcan, tú lo puedes trabajar todos los días de tu vida y volverte empático, o aunque tu líder político te diga calma, tolerancia, paciencia, si tú no eres empático no lo vas a hacer nunca. Ese es un tema que me interesaría muchísimo trabajar, porque si no somos empáticos los peruanos, en los próximos 5 años se va a repetir la historia de un Congreso confrontado a un Ejecutivo y viceversa, y en medio de esto no hay oxígeno, no hay camas, no hay reactivación económica, pero fuerzas políticas sin empatía por entender lo que está pasando con el ciudadano de a pie. ¿Podríamos abordar la empatía al volver de esta pausa contigo, por favor? Sí, claro que sí. Regresamos entonces. Regresamos. Seguimos conversando con el psicólogo social y de comportamiento humano Luis Olavarría. Está el doctor Elmer Huerta, Mabel Huertas y todos ustedes a quienes les agradecemos tanto que nos sigan y nos acompañen. Habíamos planteado, ¿no?, ser empático en los próximos 5 años, ¿no? Eso es algo que se puede cultivar, que se puede trabajar, viene en nuestra carga genética, depende de la educación que hemos recibido. Si no somos empáticos en los próximos 5 años, ¿no?, como no lo hemos logrado ser en los últimos 5, del 2016 al 2021, y como veo que no lo somos en plena pandemia, no hay un mínimo, ¿no?, de empatía con el que no tiene oxígeno, con el que no tiene agua en su casa. Es de la puerta de mi casa para adentro, punto, ¿no? Ni siquiera soy empático con el vecino, ¿no? Entonces, yo quiero centrarme ahí, señor Olavarría. Eso es algo que usted puede identificar cuando tiene un paciente al frente que no se es empático, y se puede trabajar o no. ¿Se nace o se aprende? La empatía yo lo considero que se aprende. Es un constructo básicamente conductual y basado en el aprendizaje, ¿no? Eso ya requiere pues estimulación familiar, ya requiere procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ya requiere un conjunto de valores y principios, ¿no? Bueno, la empatía en sí, y como dijo, no creo que no se haya dado en 5 años, creo que no se viene dando hace más de 20 años acá en el Perú por los políticos. Bueno, pero ¿no? Fue muy grave, digamos, que en plena pandemia, ¿no?, la agenda del Congreso no estaba conectada a la pandemia y a la falta de oxígeno, sino a la vacancia, ¿no? A la vacancia, exacto. Hubo creo que el enfoque que se dieron, o no le dieron la importancia, la magnitud, o no le dieron la importancia realmente a la sociedad en la cual estamos. Sin embargo, ahora sí nos queda enfatizar muchísimo el tema de empatía, ¿no? El entender a la comunidad, el ponerse en el lugar de otras personas, ¿no?
Y por otro lado, el camino a una reconciliación pasa por aceptar que uno se ha equivocado y pasa también por disculpar, ¿no? Creo que ambas cosas que no son tan fáciles, porque hay que decirlo, hay muchas personas que se guardan esos sentimientos y son sentimientos sumamente dañinos. El perdonar y el aceptar que uno se ha equivocado no son procesos fáciles. No son procesos fáciles. La reconciliación, como usted lo menciona, es un proceso del perdón. Yo creo que el perdón viene a ser como un poder moral que pertenece únicamente a la víctima, ¿no? Por lo tanto, ninguna institución humana tiene el poder de forzar a los ofendidos a perdonar de sus ofensores en sí. ¿No? A pesar que es un término muy fácil de decir, muy fácil de comprender, se lleva mucho a profundidad, ¿no? Hasta se puede entender en temas humanos, filosóficos, como lo podamos entender. No se está dando cuenta el perdón, no se está dando la reconciliación prácticamente, ¿no? Y al parecer es tan complejo el proceso de perdonar, ¿no? Usted lo podrá corroborar, que no es un solo acto de yo te perdono y ya el tema está resuelto. A veces es un trabajo diario porque la herida tardará años en cicatrizar, ¿no? Y a veces nos desorientan un poquito como que ya, pídele perdón a tu hermano, abrácense. Claro. Pero como en el fútbol. Exacto, pero el abrazo que es tan celebrable y ese acto tan bonito demanda que todos los días trabajen ambas partes, olvidar la herida que se han generado ambas partes, ¿no? Definitivamente no solamente es un cambio mental, ¿no? Hay mucho esfuerzo de por medio. Es dejar algo que lo tenemos instaurado hace años. Es como que de repente, no sé, una persona celosa deje de ser celoso al día siguiente. Es improbable que lo haga. Entonces, ¿cuánto tiempo y cuánto trabajo psicológico puede llevar esto hacia el cambio de una sola persona solamente? ¿Cómo se reconcilia un país donde hay racismo, donde hay clasismo, donde hay inequidades y diferencias profundas? ¿Cómo podemos hablar de reconciliación así tan ligeramente si no resolvemos los problemas de fondo? Exacto, yo creo que en este punto ya no solamente entraría pues hablar del perdón, sino también de temas de reconciliación política. Creo que lo estamos tomando ya muy a personal, ¿no? Es como parte de nuestra vida diaria ya. Entonces eso está generando ya conflictos mayores hacia la persona. Y como al inicio hemos conversado, pues se está dando la ansiedad, se está dando la angustia, en muchos de los casos depresión, en muchos casos agresividad latente, en muchos casos hay demasiada impulsividad, como que se vieron ayer con los periodistas, por ejemplo, entre otros. Entonces yo creo que debemos empezar por informarnos bien, por aprender, por mirar que el Perú no básicamente va a estar centrado en los políticos, sino en nuestras decisiones. En las decisiones que nosotros tomemos son importantes para encaminar esto, no lo que ya se vio en el pasado, ¿no? Es como que la terapia gestal que es vivir el aquí y ahora y pensar en el ahora básicamente, ¿no? Ahora, el tema vendría a ser cómo enseñamos a la población de manera global a tener esa idea. Creo que por ahí está lo complicado, ¿no? Sí, y se siente a veces, doctor Huerta, Mabel y Luis, una confusión entre perdón e impunidad. Son cosas completamente distintas, ¿no? Totalmente Deja que las distintas. autoridades sigan el curso del procesado, del investigado y que acaben, ¿no? Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? En ese sentido, me parece que este proceso electoral que no ha terminado y que nos va a acompañar toda esta semana, ¿no? Hasta que la OMPE no termine, ¿no? Y usted nos aconseja, apaga tu televisor para evitar la ansiedad, también nos está activando unas alertas y nos está diciendo, oye, tu irritabilidad está en proporción a un proceso electoral. ¿La cantidad de ansiolíticos que te estás tomando tiene realmente que ver con la segunda vuelta o tienes que revisar
en tus fueros más íntimos qué es lo que te está irritando, porque no puede ser que un candidato y otro candidato, ¿no? Perturben en esa magnitud, ¿no? Tu vida, ¿no? No vaya a ser que este elemento sea más que el gatillo que llaman ustedes los psicólogos, el gatillo. Exacto. Es el activador, ¿no? Es el activador que algo más profundo. Si nosotros analizamos, pues, los porcentajes de salud mental en ansiedad o depresión antes ya de las elecciones ya había aumentado casi entre 10 al 20%. Pero absolutamente justificable, ¿no? O sea, hay que validarlo, porque también los ciudadanos creen que ser fuerte es negar la depresión. Y hay que validar la muerte, el desempleo, la crisis económica. Eso no te hace que seas un ciudadano fracasado. Estás atravesando un mal momento, ¿no? Exactamente. Correcto. Pero no todos tienen esta misma capacidad, ¿no? De análisis, de criterio, de afronte a las situaciones. Sería ideal si todos lo pudiéramos tener, pero no, ahí está lo complicado y cómo guiar esto hacia las demás personas, ¿no? Correcto. Ahí yo creo que muchos de nosotros debemos, seguramente que hemos recibido en los WhatsApp y en los mensajes, esos mensajes que dicen algo así como esto. Dice, ningún político merece que lo defiendas con uñas y dientes. Entiéndelo de una vez por todas. El político ese no te conoce, no eres su amigo, no le importas. Baja la intensidad de tus emociones, bájale a tu fanatismo, no te apartes de los que han sido tus verdaderos amigos, no dividas a la familia. Y si en verdad quieres un cambio profundo en la sociedad, mírate firmemente al espejo y empieza por cambiar tú. Ocúpate tú en ser mejor ser humano, y eso es lo que nos ha dicho el licenciado Olavarría. Empecemos por nosotros. Así es, doctor, por nuestros hijos, ¿no? Por nuestro entorno más cercano, y así vamos a construir una sociedad mejor. El ejemplo, Mabel, ese ejemplo que le tenemos que dar. Cuando yo llegué a Estados Unidos hace más de 30 años, me dijeron, mira, básicamente hay dos tipos de personas que tú vas a encontrar acá, dos tipos. Una, que cuando en un semáforo venga una persona a pedirte plata, porque también en los semáforos piden plata acá, uno diga, ¿y este? Tiene 2 brazos, tiene 2 piernas, tiene 2 ojos, ¿qué hace ahí pidiendo plata? Y cuando venga le va a decir, oye, sal a trabajar, no te da vergüenza. Mientras que el otro va a decir, ¿y este hombre qué le habrá pasado en su vida? ¿Cuál será su para historia? Que esté pidiendo plata? ¿Habrá que ayudarlo? ¿Habrá que hacer algo? Esas son las actitudes que a veces tenemos que mezclar bien y entendernos los unos a los otros. Pero además, interesante dentro de lo que usted dice, doctor, parece que tuviésemos una necesidad de tener héroes, heroínas, ¿no? Estos caudillos ídolos que nos van a mejorar la vida de un día para otro, y eso no es así. Pero pareciera que hay una necesidad de construir ídolos que terminan siendo ídolos de barro, porque somos seres humanos y los seres humanos somos imperfectos. Así es la cosa. Bueno, licenciado Luis Olavarría, muchas gracias por todo el alcance. Yo creo que estoy seguro muchas gracias a ustedes. A trabajar la empatía, entonces, tarea de ahora en adelante. Han calado en nuestros oyentes para que podamos empezar esta reconciliación y mirarnos a los ojos como peruanos y peruanas y labrar un mejor porvenir. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y gracias también, doctor Huerta, usted que está tan integrado, ¿no?, a Ancash, a sus raíces, y nos escuchan en todo el Perú. Es momento de abrazarnos todos. O sea, las diferencias ideológicas no nos pueden distanciar y enemistar. Nos tienen que llevar a sacar adelante el Perú con es más grande que su respeto. problema, Así ¿no? es, el país que le queremos dejar a nuestros sucesores. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Chao, Huerta. hasta la tarde. Hasta la tarde, en Espacio Vital. Nosotros nos vamos a la pausa. Volvemos.